Bueno, en principio nos vamos a presentar brevemente por ahí para los que no nos conocen. Yo soy Adriana Santa Cruz, soy profesora de corrección de estilo dentro de la Tecnicatura en Edición de la UNTREF y después, bueno, trabajo en otros lugares, pero en la UNTREF doy esa materia. Y bueno, los dejo a Vale y a Fran, que quizás los conozcan, pero así hacen una breve presentación. Bueno, yo soy Fran Gorostiaga y soy profe de Edición 2 en la Tecnicatura de UNTREF. Yo justo compartimos con Adri a algunos alumnos, pero justo tuve un sincrónico el lunes pasado, entonces, nada, bueno, ya algunas caras empiezo a identificar la importancia del sincrónico, ¿no? A veces como para ponerle caras a los nombres, digamos, y bueno, y vos también, ¿no? Así que bueno. Soy editor y licenciado en letras, los que no me conocen, y nada, y orgulloso profesor de la Tecnicatura. Así que le paso la palabra a Vale. Quizá todos la conocen, pero bueno. Seguro que la mayoría ya me conocen o me han tenido en historia del libro de editorial de edición o en edición 1. Soy editora, graduada en la UBA y especialista en tecnología educativa. También en la UBA y especialista en otras culturales por la UNTREF. Buenísimo. Bueno, la idea con... hola Natalia, ¿qué tal? No hay problema. La idea con esta clase era hablar sobre una herramienta que es súper importante para correctores, para editores, para redactores también, y nos había parecido interesante porque es un tema que se trata en la carrera, pero por ahí profundizar un poco más porque realmente es de mucha utilidad. Yo voy a hablar desde el lado de la corrección, desde el lado también de la redacción, y Fran y Vale van a aportar todo lo que ellos saben sobre el uso de la hoja de estilo relacionado con la edición. Así que bueno, en principio, muy brevemente vamos a recordar, voy a compartir una presentación muy chiquitita y vamos a recordar qué es una hoja de estilo o un manual de estilo. Entonces, esto es como para poner en tema de qué estamos hablando, que seguramente lo conocen, pero digamos una especie de introducción, porque la idea es conversar más que nada sobre la práctica, sobre para qué usamos la hoja de estilo, pero también que ustedes puedan preguntar y aportar, porque hay mucha gente que también ya trabaja y que tiene muchos conocimientos de edición y que ya usaron hojas de estilo. Una hoja o un manual de estilo es una guía. Es súper importante, a mí me resulta muy útil y por eso siempre enfatizo en esto de la hoja de estilo. Es una guía que tiene distintos criterios y pautas que se van a aplicar en publicaciones, pero también tenemos hojas de estilo que se aplican a páginas web, en distintos tipos de trabajo. O sea, realmente el uso de la hoja o del manual de estilo, a veces como no tomamos conciencia de la cantidad de lugares y de publicaciones donde aparece. Y aparecen todo tipo de textos, que pueden ser literarios, académicos, periodísticos, infantiles, o sea, ya les digo, para páginas web, dentro de las editoriales. O sea, es un tipo de texto que realmente es muy variado en los ámbitos en los que se utiliza. ¿Cuál es el objetivo de la hoja o del manual de estilo? Es unificar criterios. O sea, si yo tengo que, por ejemplo, publicar un libro en determinada editorial, la editorial me va a mandar su hoja de estilo, su manual de estilo, y yo antes de presentar, por ejemplo, mi texto, voy a tener que adaptarlo a esa hoja o a ese manual de estilo. Esa unificación es muy importante porque tiene que ver con, más allá de cumplir con determinadas normas, por eso hablamos de la hoja de estilo o del manual de estilo como unificador, como armonizador, como normalizador, más allá de las normas, hay que pensar la hoja y el manual de estilo como una herramienta que me agiliza mucho los tiempos. O sea, si yo me tengo que poner a pensar, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo en la universidad y tengo que empezar a pensar, ¿y qué letra uso? ¿Y cómo hago las citas? ¿Y cómo hago el interlineado? ¿Qué márgenes uso? Es una pérdida de tiempo y son una serie de decisiones que realmente no tengo por qué tomarlas yo. Eso ya está en la universidad, ya está en la editorial. Entonces, más allá de toda la utilidad de la hoja y del manual de estilo, tenemos para mí es fundamental el tiempo que nos ahorra para corregir,
para editar, para redactar. Y no solo aparece, por supuesto, en las publicaciones en papel, sino que también en las publicaciones digitales. Hasta en lugares que quizás uno no piense. Por ejemplo, ustedes sabrán, yo siempre menciono Wikipedia. Si ustedes quieren subir un artículo a Wikipedia, Wikipedia tiene una especie de hoja de estilo, de manual de estilo al cual hay que adaptarse para subir una publicación. Si vamos a publicar una revista en internet, seguramente nos van a compartir una hoja o un manual de estilo. Entonces la escritura es mucho más fácil. Y como les decía, es esencial para los correctores. Cuando corregimos un texto, o sea, yo lo primero que pido cuando corrijo un texto es, le pregunto al cliente, ¿tenés una hoja de estilo? ¿Te dieron una hoja de estilo? Si es alguien de la universidad, si estoy corrigiendo una tesis, estoy corrigiendo un cuento, una novela, lo que sea, siempre pregunto si existe esta hoja o manual de estilo, porque a mí me ayuda un montón. Pero también me ayuda si quiero escribir, como les decía, me interesa escribir para determinada revista. Bueno, primero pregunto la hoja de estilo, averiguo, la leo, me internalizo de sus normas y después las voy a utilizar. Obviamente para los editores es fundamental. Y también, esto lo charlaba el otro día con Vale, cuando uno trabaja en relación, no en relación de dependencia, sino freelance, uno se puede hasta crear una propia hoja de estilo para uno. O sea, cuando yo corrijo el texto de determinados autores, a veces los autores quieren determinadas cosas que no son normativas, pero que las quieren usar, sobre todo en literatura. O sea, yo corregí hace poco una novela que el autor no quería usar rayas de diálogo y tenía todo un sistema para los diálogos que, o sea, yo se lo critiqué y me parecía que no era eficiente, pero bueno, el autor me dijo, yo lo quiero usar así. Bueno, ese y otros usos yo me los anoté porque cada vez que aparecía una situación similar, yo ya tenía mi propia hoja de estilo y podía corregir mejor. Entonces, bueno, me parecía interesante esto de presentar lo que es una hoja o un manual de estilo y simplemente mostrarles, ahora voy a cambiar de pantalla, ahora se cambió la pantalla, ¿ven la tabla de contenido? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Se ve? Bueno. Bien. Quería mostrarles muy rápidamente, porque lo más interesante va a ser escuchar también a Fran y a Vale. Hay un manual de estilo que no zafamos ninguno de los que trabajamos o hacemos algún trabajo o o lo que sea para una universidad. Siempre vamos a encontrarnos por lo menos con las normas APA, que tienen un manual de estilo muy completo. Y para que vean simplemente qué puede tener un manual de estilo, o sea, por supuesto una hoja de estilo es más breve, pero el manual tiene cuestiones de, por ejemplo, bueno, qué se pone en la portada, cómo se hace la portada, cómo se realiza cada una de las partes del texto, cómo se hacen, por ejemplo, las notas al pie, ustedes fíjense, cómo se hace una tabla, cómo se pone un epígrafe en una tabla, cómo se inserta una figura, qué pasa con los apéndices. Piensen todo esto cómo nos agiliza y nos facilita la escritura. O sea, yo puedo consultar el manual de las normas APA y entonces no voy a estar pensando, uy, ahora ¿cómo inserto la foto? ¿Y qué hago? ¿Y cómo escribo el epígrafe? Bueno, lo tengo todo en este manual. Por supuesto, hasta también qué tipo de hoja, qué tipo de márgenes, la letra que puedo utilizar, cómo va a ser la jerarquía de títulos y subtítulos. ¿Por qué voy a perder tiempo pensando, y el subtítulo le pongo una letra más grande, le pongo negrita, no le pongo negrita? Bueno, eso, si está en un manual de estilo como este de APA, ayuda un montón. Y realmente, ni hablar de cómo citar. O sea que esto es súper engorroso para todos. Bueno, por ejemplo, el manual APA y en otros encontramos cómo citar lo que se nos ocurra. Entonces, vuelvo a repetir esto de cómo nos agiliza la escritura, cómo nos agiliza la corrección, cómo agiliza el trabajo en general que tiene que ver con estos trabajos que nosotros hacemos de edición, corrección y redacción. Bueno, les voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, antes de seguir adelante, porque lo que vamos a hacer es contar experiencias, vamos a hablar sobre el uso de la hoja de estilo, de cómo colabora en nuestros trabajos. Si tienen alguna pregunta, si alguien quiere
compartir algo sobre su experiencia con la hoja de estilo, van a ser bienvenidos. Si quieren contarnos algo o preguntar. ¿Alguna duda? Esto que yo les estuve presentando así rápidamente. En general, ya conocían la hoja de estilo, o que algunos cuenten si quieren por qué se inscribieron, por qué les interesaba este tema, que eso también me interesa saberlo a mí. ¿Mm? ¿Por qué se inscribieron? O sea, ¿qué más querían saber sobre la hoja de estilo? Si la están usando, alguna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Hola, Pablo. No, entiendo que por lo que vos decías antes, no solo cada uno puede armarse su hoja de estilo, sino que hay innumerables hojas de estilo, eso por lo menos es lo que yo he visto, a veces para publicar un artículo en una revista guisada. Bueno, la revista tiene su hoja de estilo, una editorial tiene una hoja de estilo, otra editorial probablemente tenga otra, y así, digamos, eso lo construye, o sea, baja una decisión de cada quien, digamos, ¿no? De cada editorial, de cada revista y demás. O sea, no es que haya solo una, aunque las normas APA generalmente como que ordenan un montón de estas cuestiones, tengo entendido. Claro. ¿Mm? Sí, las normas APA, sobre todo para lo académico, y, o sea, dentro de lo periodístico, cada diario, cada publicación periodística tiene su hoja de estilo. A veces también y la hoja de estilo no es solamente la normativa, no es que la hoja de estilo nos dice dónde poner la coma, dónde poner el punto. O sea, puede haber un apartado de normativa, que de hecho suele haber cuando son manuales, pero acá son otras cuestiones. Ustedes ven que es más allá de lo que es poner una coma o poner una tilde. Entonces, por eso son tan útiles también las hojas de estilo. Roger, acá veo que levantó la mano. Sí, ¿cómo le va, profe? Buenas noches. Yo trabajo en una editorial en un área de publicaciones, tenemos un sello editorial de una universidad nacional, y nosotros pedimos, desde hace tiempo que estamos pidiéndolo, todavía no lo hemos podido lograr, pero hemos pedido que se incorpore dentro de la reglamentación una hoja de estilo para poder agilizar nuestro trabajo. Creo que es fundamental tenerla. Nosotros cuando recibimos materiales, por lo general los profes tienen un estilo para textos científicos, no están muy alejados de lo que ya conocemos todos, pero hay casos en que es necesario, y que esté reglamentado para mí sería fundamental, por lo menos en mi universidad. Nos agilizaría un montón el trabajo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Así que Sí. yo estoy muy a favor de una hoja de estilo. Yo ahí hago una trampita, porque a veces los profes me preguntan, ¿tenés una hoja de estilo? Yo digo, reglamentado no está, le digo, pero yo tengo un manual, como un manual de estilo, le digo, que yo te puedo pasar y vos, fíjate si le podés dar, le podés hacer alguna de las cosas que están ahí, le digo. Podés seguir todos esos lineamientos que tengo en ese manual, pero que no está reglamentado, le digo. Pero bueno, nosotros nos facilita las cosas. Claro. Por ahora lo estoy haciendo así. Sí, esto que vos decís, agilizar, una palabra que lo repito porque es así, o sea, las veces que yo tuve que corregir sin hoja de estilo, uno tarda más, y para escribir tarda más, porque tiene que tomar decisiones y empezar a investigar en distintos lugares y a ver qué uso, qué no uso. Entonces, todo eso se soluciona con la hoja o el manual de estilo. Y esto que vos decís también es muy importante, la unificación. O sea, si nosotros vamos a hacer publicaciones en una misma institución, por ejemplo, qué bueno que todas tengan el mismo estilo, que respondan a una serie de pautas, porque eso habla bien de la institución, la que sea, o habla bien de la editorial. Eso es muy importante también. Alguien había hecho un comentario.
Cristian dice, trabajo en una editorial técnica con asesores que escriben sobre contenido académico profesional, no tenemos hojas de estilo y queremos incorporar una porque nos entregan cualquier cosa. Tengo una duda puntual, tuvimos un problema con una corrección sobre algo que salió del boletín oficial con faltas de ortografía. ¿Hay criterio habitual con eso? Vos me preguntás si se corrige el boletín oficial, si... Sí. ¿Y ustedes cómo? A ver, vos citás el boletín oficial y entonces vos me preguntás si una cita directa. Sí, esto es, o sea, hay varios criterios. Así, depende del tipo de corrección. A ver, el error, ¿qué es? No sé, ¿qué es? ¿Una tilde? ¿O es una corrección, un error más grave? Tipográfico. Yo si es tipográfico, lo corregiría. Cuestiones de sintaxis, por ejemplo, no, cuestiones más graves. Yo en un error tipográfico lo corregiría, porque puede hablar incluso mal de ustedes, porque puede parecer que ustedes al copiarlo lo copiaron mal. Siempre hay que ver qué tipo de errores, pero yo tipográfico me animaría a corregirlo. No, por favor, Cristian. Es un tema las citas con errores. La verdad que es un tema. ¿Qué hacemos cuando una cita tiene errores? Eso sí, sería como para charlarlo bastante. Hay errores muy graves quizás en las citas. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, habría que pensar en cada caso. ¿Alguien? Malena, sí. ¿Qué tal, Malena? No se te escucha, porque estás muteada. Ahora sí. Sí, sí, sí. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta porque me quedé pensando respecto a un ejercicio que hicimos el otro día sobre hoja de estilo y tiene que ver con una experiencia que tuve, que es el trabajo directo con escritores, trabajando como editores independientes, con personas que escriben por primera vez su libro, y hasta dónde llegar con terminología que quizás no manejen. Esa hoja de estilo que les presentamos, ¿hasta dónde llegar? Porque hay palabras que quizás no manejan, no entiendan, ¿cómo establecemos ese diálogo? A mí me pasó, por ejemplo, una persona que quería que le corrigiera un texto, un libro que había hecho, y no sabía usar el Word, lo quería escribir solamente en un mail, en el cuerpo del mail, y las correcciones manejarlas a partir de ahí. Entonces, me pregunto, las hojas de estilo, ¿qué podemos elaborar como situaciones por ahí no tan... no sé si me explico con la pregunta. Sí, sí, sí. Enredarme. Sí, vale, ¿querés responderle algo a Malena? Es tremendo cuando pasan cosas así. No sé, Fran, vos cómo te haces, si te han pasado, por la cara que pusiste algún caso, te estabas acordando. No, te encontrás de todo. Yo prefiero en esos casos, si vivimos en la misma ciudad, directamente como encontrarnos con un material impreso. Porque hay herramientas que sirven para algunas cosas y herramientas que no. El mail no sirve para esto. Entonces, bueno, por supuesto que no todo se puede detallar en un impreso, pero aquellas transformaciones, o sea, una transformación que simplemente es norma, digo simplemente y no es nada simple, pero si es norma de la lengua, digamos. Entonces, bueno, eso yo ni siquiera se lo doy a elegir a un autor. Aquellas cosas que haya que transformar, en todo caso, nos juntamos, tomamos un café y con un impreso lo vamos revisando. Sí, o incluso, vale, ahora que vos hablaste de eso, yo tengo ahora una alumna que escribe y yo
le estoy enseñando Word primero, porque me di cuenta que no sabe usar el Word. Entonces, ya como que nos fuimos más atrás. Entonces, digo, nos encontramos y le enseño a usar el Word para que pueda escribir en el Word, porque si no es imposible, o sea, para un corrector también, o para alguien que tiene que revisar ese texto, revisarlo en el mail o revisarlo en una imagen, a veces te mandan una imagen, entonces pienso que uno tiene que adaptar esa hoja de estilo a esa persona una vez que vos la conociste, que tenés un par de entrevistas y viste lo que esa persona sabe o no sabe, y decir, bueno, a ver, ¿para qué le vas a explicar los 500 usos de la coma, como dice Valeria? Le decís directamente, bueno, esta coma va acá, listo. Eso por un lado. Y por otro lado, ver si necesita otras cuestiones como, no sé, cómo escribir en Word, cómo hacer un interlineado, cómo guardar un archivo. O sea, hay gente que por ahí no sabe ni siquiera cómo guardar un archivo. Entonces son cosas que complican. Ya antes de hablar de la hoja de estilo tenemos que hablar de todo esto. Claro, claro. Sí. ¿Es eso lo que habías preguntado? Sí, en relación a la hoja de estilo, como que por ahí antes de la hoja de estilo hay otras dificultades. Claro. Entonces, Sí, cómo después dialogar, cómo establecer terminologías que por ahí no manejan. Pero bueno, esa era mi pregunta. claro, y no, sí, no ser como muy técnico, como si tratar de bajar lo más posible, sí, eso uno, por eso las hojas de estilo personales son como tan interesantes y tan útiles. A mí me resultan mucho dependiendo de a quién va a ser el receptor de esa hoja. Y Félix, ahora te doy la palabra, pero Fran, perdón, vos querías decir algo sobre esto que había preguntado Male. No, me interesó la pregunta de Malena, porque también, o sea, creo que hay un punto que la decisión de, o sea, hasta dónde o cómo hablarle, digamos, a tu interlocutor o sea, sale un poco del diálogo, ¿viste? Hay gente que enseguida vos decís, puedo llevar la conversación hasta tal lugar y para en otro caso decís, como dice Adri, no voy a explicarle toda la normativa o toda la ortografía de la RAE para, o sea, una explicación mega técnica. Por ahí puede ser más resolutiva y decir, bueno, mira, esto va para este lado, esto para el otro, y a lo sumo si se llega a ver algún tipo de discusión o diferencia de criterio, ahí por ahí sí va a ahondar un poco más, pero en esos casos, claramente, digamos, o sea, el expertise está de tu lado, digamos, entonces, o sea, la otra persona tiene que confiar, o sea, y creo que eso parte un poco de cómo te presentás, el diálogo, incluso comentar, hasta, bueno, yo manejo una hoja de estilo así, como en grandes rasgos, pero después creo que en un caso así no necesitas ser muy técnico, muy técnica, digamos, lo importante es, sí, es raro, porque en algunos otros casos es como que vas a consultar mucho más, o sea, las intervenciones, y en otro, acá es como tomar muchas más decisiones unilaterales, digamos, porque la otra persona por ahí no tiene las capacidades que tenés vos, y bueno, está un poco buscándote para que le resuelvas todas esas cuestiones. Pero es eso nomás. Claro, sí, tal cual. Félix, ¿vos querés decir algo al respecto? Sí, por ahí. Sí, a veces, bueno, yo no vengo del palo de la edición ni nada, sino que me anoté también al curso porque me interesaba y me quería interiorizar en esta temática. Y ahí escuchando, es verdad, muchas veces nos pasa que por ahí hablamos con personas que no tienen acceso a algunas herramientas digitales que si bien por ahí algunas generaciones sí la tienen o lo usan con más facilidad. Me pasó hace poco que mi madre encontró un poema de mi abuelo y le sacó una foto y tenían unas intervenciones, unos dibujos y demás, y me dijo, ¿me puedes transcribir esto? Y era prácticamente una hoja. Y digo, ¿cómo hago? Ahora el celular te deja escanear el documento, inclusive te deja transcribir todo el documento sin nada, solamente seleccionando. Y en 5 segundos le pude transcribir todo el texto, inclusive con ChatGPT le pude diseñar una tarjeta. Cosa que antes yo tardaba un montón de tiempo en tipear e inclusive en diseñar en algún programa de edición la tarjeta, y hoy en día hay muchas herramientas digitales que nos facilitan un montón de cosas que hasta yo me sorprendo
porque antes no lo podía hacer. Y yo creo que por ahí está el fuerte de buscar soluciones con las herramientas que tenemos para esas generaciones que por ahí no están acostumbradas a este uso de herramientas. Sí, como algo más fácil, tratar de facilitarles. Sí, o gente que tiene todo en papel, por ejemplo. Gente que tiene todo en papel y que, bueno, pasar todo a Word también les parece como una actividad titánica, pero también un montón de papeles sueltos no es un libro, entonces de alguna manera hay que organizarse. Pero sí, como vos decís, Félix, hay muchas herramientas, eso es cierto. Sí, sí, sí. ¿Alguna preguntita más sobre esto o alguna intervención? Si no, bueno, nos cuentan Vale y Fran sus experiencias y vamos charlando. Sí, Roge, no sé si se pronuncia así, perdón si lo digo mal. No, está bien, es Rogelio, pero algunos me dicen Roger, otros dicen Roge, pero sí. bueno, estaba puesto así, no lo pude cambiar por el nombre completo. No, era también yo tuve algunas experiencias que creo que tiene que ver mucho también con llegar a acuerdos, tener conversaciones, de última si no puede ser en persona, telefónicamente, con los autores, hacerles ver un poco la idea de la editorial, y bueno, llegar a acuerdos con ellos. He tenido algunos textos que he tenido que decir, mirá, esto no lo voy a poder hacer, porque, por ejemplo, una transcripción, pero una transcripción total, o sea, con por ejemplo, muchas repeticiones de palabras que cuando hablamos, es normal decir, por ejemplo, el bueno, decir bueno a cada rato, o decir yo, o decir y transcripciones que tenían miles de eso. Entonces yo les decía, mira, esto o lo transcribís de otra forma para que lo podamos trabajar, porque si no es imposible, le digo, a mí me va a llevar una eternidad corregir esto, le digo, ir viendo cuál es el yo que va, cuál es el yo que no va, si dijiste por esto, o dijiste porque estás acostumbrado a que cuando hablas en una conferencia o en lo que sea, decir a cada rato, es complicado, le digo. Así que bueno, ahí llegamos al acuerdo y esa persona me dijo, bueno, yo voy a ver si lo puedo arreglar, no lo volvió a presentar, eso quiere decir que tampoco se debe haber tomado el trabajo, porque era mucho trabajo. Pero bueno, es una experiencia, nada más para ver si sirve, ¿no? Nada más. No, sí, más vale. Sí, hay casos, miles de casos, sí. Verónica, sí, todos aprendemos con lo digital, la verdad que todos tenemos que aprender un montón. Me parece que lo bueno es tener la actitud de aprender, que eso está genial. Fran, sí, decime. No, en relación a lo que está diciendo Roge, que para mí hay que hacer una diferenciación entre lo que es un texto, digamos, entre lo oral y lo escrito. Porque muchas veces a mí me ha pasado, no sé, cuando era más chico y trabajaba desgrabando, ponele, para la facultad, y de golpe, nada, te encontrás con grabaciones que estabas horas y horas y horas para hacer de eso un texto. Y estás hablando, no sé, de titulares recontra calificados, no sé, a mí me tocaba desgrabar, poner gramática que estaba hacia Pucio y San Mateo, por ejemplo, y en la UBA. Nada, tipas que saben mucho más que, o sea, sabían mucho más que yo del tema, pero la clase la daban, o sea, en ese momento tampoco es que era todo mucho más analógico, pero iba hablando, digamos, y obviamente el texto, la redacción, era mi trabajo, digamos, o sea que entonces, por eso, cuando te mandan así, es como un poco, trasciende la instancia de corrección de estilo, digamos, Roge. Ahí es como, bueno, escribímelo, digamos, porque esto es la oralidad, pero la oralidad no es necesariamente el texto, digamos. O sea, Claro. por eso hay que como hacer para mí una diferenciación grande. Sí, me acordaba de una psicóloga que grababa y que después tenía una ex alumna mía que le transcribía lo que grababa en las sesiones y la psicóloga le pedía que la transcripción fuera exactamente textual, porque ella necesitaba justamente eso para analizar, no sé para qué era.
Pero ese es un caso, por ejemplo, pero el caso que los casos que decís vos, Fran o Rogelio, no se puede trabajar con un texto que es tan oral, porque justamente la oralidad es otra cosa, o sea, es diferente de la escritura, más vale, sí. Sí, Rogelio. Así como ese, entiendo lo que dice Fran, pero como ese también nos tocó, por ejemplo, trabajar con un texto que nació de un taller de adultos mayores, ¿no? Que contaban historias y, bueno, historias de vida, historias de todo un poco contaban. Gente de entre 70, 80 y un poco más de años, que tenía una forma de hablar especial y que, bueno, los coordinadores de ese texto, de ese trabajo, me dijeron, se puede mantener la forma en que ellos se expresan en ese tipo de texto. Y yo le dije, sí, vamos a probar, sí, por supuesto, porque tiene una especie, o sea, algo especial en el decir de ellos, que está bueno mantenerlo en el texto, en ese caso, por supuesto, ¿no? Claro. Así que lo trabajamos así. Sí, Nada son más. criterios, o sea, elegir un criterio es lo fundamental. Sí, vale. No, pero a partir de lo que decía acá el compañero, me parecía importante pensar, por ejemplo, más allá de que por ahí una editorial o una institución tiene una hoja de estilo o un manual de estilo, dependiendo de la envergadura, la cantidad de textos que producen, etcétera, la cantidad de personas integrantes del equipo. Pero además pasa, como decía acá el caso del compañero, que una publicación en particular tiene una necesidad. Cuando, por ejemplo, los libros que incluyen, estoy pensando por ahí en ensayos o textos teóricos, pero que están basados en recopilación de experiencias o registro de otras voces. Esas voces pueden ser que hayan ido a hacer una entrevista puntualmente o se hayan obtenido de otra forma de fuentes a su vez diversas. Y muchas veces uno se encuentra en el debate de lo que decía acá el compañero, ¿no? Lo traigo lo cambio de registro, de oralidad a texto escrito, le respeto o no le respeto formas particulares de hablar, le respeto o no le respeto localismos o marcas de generación. Bueno, y eso tiene que ver con qué hago con esta publicación, a quién va dirigida y cuál es la relación que piensa establecer con esos textos fuentes, aunque hayan sido orales o lo que haya sido, ¿no? Estaba pensando cuando uno quiere poner, por ejemplo, cuando hace voy a publicar, no sé, los diarios, el diario de Indias de Colón, ¿no? De Cristóbal Colón. Por ahí selecciono una parte que me interesa, como hace muchos años hice para una publicación, pero está escrito en el español de esa época, ¿no? Entonces, bueno, estoy diciendo como diferentes tipos de casos en los cuales para una publicación específica se decide algún tipo de intervención, que tal vez no es la que está para todo el resto de las publicaciones de esa editorial en su hoja de estilo y su manual, pero que se entiende que esa publicación merece un tratamiento específico, ¿no? Esto también, digo, las normas o las regulaciones también están para pensar en el caso concreto si se ajustan o no al objetivo. La idea es generar, como decía Adriana, una uniformidad, ¿no? Una homogenización, y para eso se plantan criterios, pero a veces la publicación específica necesita una violación de esos criterios o a priori. Sí, eso es interesante porque habla también de cierta flexibilidad que siempre hay que tener como editor y como corrector, o sea, la flexibilidad es fundamental.
Y acá no me quiero olvidar que Yana me pregunta si al momento de presupuestar un trabajo, el precio varía si ya hay uno o no una hoja de estilo. Desde la corrección, va de mi parte, nunca puse lo de la hoja de estilo como parte del presupuesto. O sea, si hay o no hoja de estilo, o sea, eso no lo tomo como para presupuestar, pero como correctora, no sé, en otros casos, pero no incide. O sea, será como más trabajo si no hay una hoja de estilo, bueno, buscar a ver qué criterios sigo, pero yo no lo incluyo en el precio. Lo que sí te pueden contratar, Yana, es para generar la hoja de estilo o el manual de estilo. En general eso puede hacerlo una institución, que es un poco como el caso que decía Rogelio, donde decía, bueno, yo la verdad que estoy insistiendo porque se establezca esa norma de estilo, ¿no? Y en todo caso, aunque él esté en relación de dependencia, habrá un tiempo que se dedique solo a eso y de alguna forma le estarán pagando esas horas por ese trabajo, ¿no? O, bueno, como a mí me pasaba en un caso que sí me contrataron para armar el manual de estilo de un organismo, ¿no? El problema ahí no es, o no fue, bueno, hubo problemas para el armado de ese manual de estilo, pero bueno, el problema después es si lo implementan o no lo implementan. Sí, que lo usen después, sí, sí, sí. Y vos me comentaste esto de que habías intervenido en la hoja de estilo de Mercado Libre o... No, creo que saben que yo trabajé bastante al inicio en Mercado Libre, trabajé muchos años. Y lo que teníamos, digamos, es una comunicación institucional. La comunicación institucional en empresas grandes está arreglada. Lo pueden llamar manual de estilo, lo pueden llamar manual de marca, lo pueden llamar de una u otra forma. El tema es que esa comunicación está arreglada porque hay muchas personas comunicando al mismo tiempo. No estoy hablando de las publicaciones de producto, estoy hablando de todas esas páginas, mensajes, emails, interacciones con la plataforma, que todos esos mensajes están escritos por alguien. Y ahí lo importante era justamente en un equipo que además crecía todo el tiempo, cómo hacer para sostener cierta identidad, ¿no? Con la dificultad añadida que Mercado Libre tiene un sitio específico en cada país de Latinoamérica y no hablamos igual. Totalmente, Ignacio, sí, el tono de voz, la identidad, ¿no? Estas cosas. Entonces, hay palabras que no se entienden igual y bueno, siempre se intentaba buscar la palabra común, ¿no? Tal vez en algún lugar no era la de mayor uso, pero era como la que podíamos asegurar que se iba a poder entender. Y si no, había que adaptar, pero bueno, en algo que crece todo el tiempo en contenidos, se trata siempre de hacer eficiente ese mantenimiento a lo largo del tiempo y por lo tanto no tener que variar mucho de lado a lado. Pero bueno, ahí al inicio había una hoja de estilo muy sencilla. La hoja de estilo no es algo que necesita una elaboración, digamos, técnica. El punto era que había acuerdos y cuando se iba a implementar algo nuevo, lo que fuera, primero se mandaba a testear a cada uno de esos países cuando era una terminología, el nombre de una sección, y muchas veces se revisaba también lo ya hecho, ¿no? En esta idea de que todo el tiempo una hoja de estilo permite nuevas incorporaciones y tal vez algo a lo largo del tiempo queda caduco. Voy a decir una cosa, digamos, de cuando yo trabajaba en Mercado Libre hace 25 años,
ahora la forma de referirse a la gente cambió. Nosotros podíamos decir bienvenido a Mercado Libre. Hoy van a encontrar cosas del estilo les damos la bienvenida a Mercado Libre. Claro. ¿No? Para la marca de género, por ejemplo. Más allá de otras decisiones que tome, es, bueno, todo se reglamenta y todo se cuida y evoluciona a lo largo del tiempo. Sí, y esto que vos decís, tener la idea de que la hoja de estilo puede cambiar, de que además a veces hay acuerdos que no todos están escritos, pero que también hay acuerdos que se toman y que la gente sabe qué normas utilizar y a veces no está totalmente escrito. Hay como varias maneras de implementar esto de la hoja de estilo. Y vos, Franci, tenías unas experiencias que ibas a contar de trabajos. Sí, sí, Adri. Mira, a mí primero, bueno, yo trabajo principalmente por ahí o sea, en parte académica, o sea, que es un poco, bueno, lo que es un TREF, UBA y después el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires, que ahí, bueno, tenemos APA hasta para tirar al techo, pero después en publicaciones de editoriales, trabajo bastante últimamente para Guadalajara y Gato Ojalata, pero he trabajado para otras, donde es raro o es muy poco frecuente que aparezca una cita, por ejemplo. Pero sí me interesa como separar o al menos como hacer una aclaración, digamos, de la hoja de estilo, porque la hoja de estilo, vos hablabas, Adri, esta cuestión de la necesidad y la importancia de la hoja de estilo, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que siempre hacemos, por ahí ponemos el foco en la hoja de estilo como en la cuestión de la normativa, y como decía bien Adri antes, por ahí lo interesante son las diferencias entre cada hoja de estilo, digamos, porque eso también responde a otra necesidad que es la identidad editorial, qué edito, cómo edito y para quién edito, como esas tres cosas que son tan importantes que definen los criterios de una editorial, porque no es lo mismo una hoja de estilo, como decía, de Mercado Libre, como de un TREF, o sea, de una carrera, o sea, de nuestra carrera, por ejemplo, de nuestras materias, no es lo mismo de una editorial infantil que trabaja en Argentina para librerías y no para el colegio, o de una editorial infantil que trabaja para toda Latinoamérica. Para mí un caso emblemático es, yo trabajo para Guadal, y en Guadal, por ejemplo, trabajan para toda Latinoamérica, pero no todos los libros van a Estados Unidos, porque ellos en Estados Unidos tienen una sociedad con lo que es una subempresa de Penguin Random House allá. Y bueno, ellos tienen una persona que selecciona el material y como saben, bueno, en Estados Unidos hay como todos estos criterios por cuestiones de sensibilidad, digamos, son un poco más sensibles, digamos, que nosotros, por más que todo el mundo todo el universo está bastante sensibilizado o hipersensibilizado, pero bueno, hay cuestiones que ellos contemplan porque, o sea, la industria y el mercado hispano en Estados Unidos no es, o sea, nosotros tenemos una variante dialectal, o sea, el argentino, digamos, que es muy rara dentro, digamos, de lo que es las variantes del español latinoamericano, y por ahí no machea tanto, digamos, no está tan empatado, digamos, con la forma dominante de Miami, por ejemplo. Entonces, para nosotros una palabra que es hiper común como bicho, que no tiene ningún problema y en infantil aparece un montón, en Miami se escandalizan. Y si, bueno, ¿pero por qué se escandalizan en Miami? Digamos, bueno, porque creo que es Dominicana y en algunos otros países de Centroamérica significa pene. Y entonces un libro infantil que aparezca la palabra bicho es un montonazo. Digamos, y si eso no está en un manual de estilo, es un problemón, pero es un problemón no solo que llegue al niño, sino también es que te van a filtrar y no va a llegar. Entonces vos desarrollaste todo un libro que por no tener una hoja de estilo que contemple estas cuestiones que son de mercado o hipersubjetivas, para decirlo de una manera, y que tienen que ver con de cómo edito y para quién edito, eso tiene que aparecer en la hoja de estilo. Es tipo prohibido poner bicho, digamos. Si vos querés llegar a ese mercado, no puede estar esa palabra porque te va a generar un problema terrible. Y entonces son cuestiones que trascienden la normativa, digamos, y esto también,
no todas las editoriales tienen el mismo criterio, como decía Vale, o sea, con respecto al género, por ejemplo. Entonces bueno, hay editoriales que por ahí son más conservadoras y tienen una postura, hay editoriales que son más progresistas, tienen otra postura, no sé, ese tipo de cosas son súper importantes. Después, retomo, Adri, con lo de la variante o sea, del español nuestro, digamos. A mí me encanta que todos los textos sean bien argentinos, digamos. O sea, si son de escritor argentino, editor argentino, ¿por qué no van a estar en la variante dialectal del español argentino? Ahora, una editorial como esta, como les digo, Maguada, le dice, bueno, pero yo, o sea, estoy publicando para Argentina, para Uruguay, hasta Estados Unidos. O sea, entonces hay un montón de gente en el medio y que por ahí, no solo por una cuestión comunicativa, que también, o sea, se dirigen a los chicos, es como que les importa que llegue y que no les filtren los libros. Entonces ahí se genera algún tipo de tensión y bueno, ahí es cuestión de resolverlo de la mejor manera posible. A veces es difícil, sobre todo en textos de humor o en palabras muy específicas, digamos, pero sí se busca algún punto medio, se busca por ahí un neutro que no sea un neutro muy de tú, como para que no espante, porque si es una editorial argentina que está editando de tú, es una cosa también extrañísima, es como la manta corta, o sea, te moves para un lado y te quedan los pies al aire, moves para el otro y te queda el torso al aire. Entonces son como decisiones complejas, pero son decisiones al fin, entonces por ahí se busca algún punto de, bueno, por ahí que sea un texto tuteante, o sea, de tú, pero evitar el pronombre tú y buscar como alguna forma. Hay puntos así intermedios para que funcione, digamos, pasa lo mismo con España y Argentina, digamos, o sea, las traducciones españolas que nosotros a veces nos escandalizamos, hay unas que son horribles y otras que no están mal, pero están en peninsular y para nosotros te genera una cosa que estén hablando del sur de los Estados Unidos en español peninsular te saca cana, es como una cosa terrible. Pero entonces son todas cuestiones que está buenísimo contemplarlas. Perdón, estoy como hablando un montón, pero creo que son cosas que son interesantes de tener en cuenta. Adri, vos interrumpime cuando... No, está perfecto por esto, por el agregado de que, o para reforzar esto, que no estamos hablando de un manual de normativa, de gramática, porque para eso tenemos a la RAE, tenemos un montón de lugares, sino que hay otras cuestiones, como vos decís, que tienen que ver o con los dialectos o con ciertas normas de qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir. Eso es súper importante que aparezca en una hoja de estilo, porque vos fíjate que en el caso de esta palabra bicho, si llegara a hacerse todo el libro, también la pérdida económica que significa llegar a una instancia final y después darse cuenta que esa palabra no había que ponerla simplemente porque nadie lo puso en la hoja de estilo. O sea, hasta desde ese lado, desde lo económico, lo que vos estás diciendo, es súper importante. Y hay cuestiones que son muy, muy específicas y ni siquiera es por región. Por ejemplo, van a ver que sistemáticamente en algunas publicaciones, de algunas editoriales, se habla de América Latina. Y en otras se habla de Latinoamérica. Entonces, donde hay variantes y se abraza alguna de esas variantes, eso tiene que quedar en algún lado asentado para lograr la consistencia, ¿no? A lo largo del tiempo. Y en esto de la consistencia, a mí me está pasando por un trabajo que hago para un cliente, que fue un trabajo que cuando me hablaron de hacerlo, etcétera, se presentaba como un libro con muchos capítulos, donde cada capítulo tiene un autor diferente. Y bueno, yo esperaba que me entregaran, no sé, las 200 páginas juntas. Eso no fue así. Había 3 autores que ya tenían escrito y los demás están esperando que escriban. Con lo cual, esto se va haciendo a lo largo del tiempo y en cómodas cuotas, ¿sí? Entonces, el criterio con el que editaste en diciembre, en junio no te lo acordás.
porque en el medio no es tu único trabajo, no es tu único cliente, no es con el único con el que trabajas. Entonces, habías usado tal terminología o tal otra. ¿Con qué criterio habían quedado los subtítulos? ¿Qué era lo que habías separado para un recuadro? ¿Con qué criterio, sobre todo, habías separado algo para un recuadro? ¿Con qué criterio había quedado en el centro del texto como un apartado? Bueno, esto sobre todo, en este caso se trata de un libro de maqueta compleja, en lo cual va a tener destacados, va a tener apartados, digo, como recuadros especiales, ¿no? Que tienen múltiples subtítulos cada uno de los capítulos. Bueno, incluso para uno mismo, en ese caso no es porque uno se lo deba a otro. Estoy pensando en alguna cuestión que habían preguntado más temprano, ¿no? No es porque esto se tenga que cotizar, es porque para uno poder hacer el trabajo a lo largo del tiempo y no tener cada vez que volver a ver lo que ya hiciste para volver a los criterios y entonces aplicarlo, es interesante tener una especie de hoja de estilo, de registro propio, para poder hacerlo a lo largo del tiempo y ser más eficientes en ese sentido, pero también poder decir, bueno, todo esto queda coherente, y cuando lo juntemos, lo voy a leer entero, y no voy a notar ese ruido de haberlo hecho a lo largo del tiempo. Sí, porque uno a veces piensa, esto también lo habíamos charlado, ¿vale? A veces uno piensa que el trabajo de corrector, por ejemplo, o el trabajo del editor sea dentro de un editorial. Y no siempre uno está dentro de un editorial. Uno muchas veces trabaja solo, pero hasta para trabajar solo es muy útil esto de armarse una hoja, en especial cuando esto es común, esto de libros escritos por varias personas, cada capítulo por una persona distinta, y cada uno escribe lo que quiera. O sea, en vez de cursivas usan comillas, entonces uno tiene que hacer una unificación para uno, porque si no se vuelve loco y pierde un montón de tiempo revisando, voy a ver qué puso en la página tanto. Así que es muy útil en lo individual, para el trabajo solitario, que es que no estamos ya dentro de una editorial. Y porque la razón por la que te contratan es justamente para lograr esa unidad. Claro, sí, sí, sí. Así que nosotros venimos a defender acá la hoja de estilo, a mostrar que realmente es, pero no porque defendamos la norma, o sea, hablo por mí, no es porque la norma sea súper importante, sino porque buscamos herramientas para trabajar mejor y para que nuestro trabajo sea más ágil, y bueno, y esta realmente nos ayuda un montón. ¿Alguien que quiera preguntar algo, que quieran comentar? O bueno, Fran, Vale, sé que ustedes también tenían varias cosas para decir, o sea, siéntanse libres. No, algo que me interesa agregar, digamos, en relación a esto, justo que ponía el ejemplo de Estados Unidos, y es que, por ejemplo, nosotros estamos pensando siempre en texto, ¿no? Toda esta conversación estamos pensando en texto y o sea, texto escrito. Pero, por ejemplo, esta reunión con la gente de Penguin, te marcaron un montón de cosas a tener en cuenta, entre esta que mencionaba antes, pero también te marcan cosas de ilustraciones, digamos. Y entonces, o sea, ¿por qué no puede ir a una hoja de estilo de una editorial infantil, por ejemplo, determinadas cuestiones que tienen que ver con ilustraciones? Para eso es problemático, por ejemplo, que haya chicos sin adultos dando vueltas, digamos, como cuidándolos. Porque les parece que es dar un mal ejemplo. A nosotros nos da un poco lo mismo. O sea, es como que no nos hace ruido. A ellos les hace un montón de ruido y le rechazan libros porque es como, no puede haber un chico solo cerca de una pileta sin un adulto dando vueltas, por ejemplo. Y eso es algo que también es como que podría llegar a estar, está bien, asociamos mucho la hoja de estilo a la parte de corrección de estilo, pero desde el lado de la edición es un elemento que es muy útil que esté. No sé, me ha pasado ver un libro de una autora noruega y ponerle, así como hace ruido estas cosas al público hispanohablante de Estados Unidos,
A mí me hacía ruido en este libro infantil que hubiera un nene con un arma de juguete, pero el arma de juguete apuntando, se enoja con el padre y lo apunta al padre con la pistola. Y eso en Latinoamérica es un montón, digamos, y por ahí otras cosas, que no haya un adulto con un niño cerca de la pileta, nos da lo mismo, digamos, pero por eso es como que es interesante ver las diferencias culturales que hay, digamos. No sé, esa imagen a mí me impactó un montón y me acuerdo en un curso de Filba que di, la mostré y todo el mundo, o sea, todos eran latinoamericanos, ¿no? Los que estaban en el curso ese, todos como indignados con lo de la pistola y bueno, pero quería traer esto, por ahí, como desde la perspectiva de la edición, por ahí es interesante pensar también en la corrección o la edición de imagen, digamos, que también tiene su... a ver, en una hoja de estilo, no sé, yo trabajé para Puerto de Palos en manuales y el título tiene un tamaño, el subtítulo tiene un tamaño, los epígrafes van de tal manera, las imágenes las van de tal forma, ¿viste? Y también es una bajada de... todas las carátulas van a ser 2 imágenes, cada una con una pregunta de 72 caracteres máximo, que pueden ir en 2 líneas, digamos, o sea, está todo medido hasta el último milímetro, digamos. Por ahí las editoriales académicas o las editoriales de manuales, o sea, vinculado a lo escolar, tienen un rigor que, o sea, que las editoriales de, no sé, de ficción, por ejemplo, no lo tienen, o sea, o son más generalistas y bueno, se va viendo, o sea, es RAE algunas cosas y se va viendo, pero yo nunca me encontré, o sea, o sea, en contextos más de edición de ficción con el rigor que encontré, por ejemplo, en las hojas de estilo universitarias o hojas de estilo no sé, como esta de Puerto de Palos, por ejemplo, que es cada cosa, o sea, te devolvían el texto diciendo, no, o sea, es muy largo, o sea, te pasaste de caracteres, la página puede tener entre tantos y tantos caracteres, o sea, todo está medido, digamos, y eso es impresionante, digamos, es muy exigente, pero está buenísimo que te digan de antemano, porque si no vas a escribir, te pasás de largo escribiendo, después te estás recortando, volviendo a corregir, y son cosas que se vuelven muy engorrosas, y justamente lo bueno de la hoja de estilo, en sentido amplio, es que te evita todas estas cuestiones y vas a trabajar bien orientado también hacia donde quiere ir la editorial o la entidad que te está contratando, sea un particular también, digamos. Pero bueno, eso, a mí me sirvió un montón trabajar para una textera, digamos, en eso de que está todo muy metrificado, muy medido, digamos. Sí, volvemos a lo mismo, cómo te hace que vos puedas trabajar más rápido, o sea, porque ya sabés lo que te están pidiendo y no vas a perder tiempo o te vas a extender en un texto que después te lo van a cortar. Claro, sí. Sí, Pablo, vos querías decir, después le contesto a Marisa mientras, pero Pablo había pedido hablar. Ah, no, una cosa chiquita ahora que Fran dijo esto, porque yo tuve una experiencia de trabajar con un equipo para una editorial de Chile, que básicamente postulaba para los fondos, allá se postula para los fondos, hacen proyectos, y entonces eso después va te compran del Ministerio de Educación, qué sé yo, un montón de libros. Entonces era así como vos decís, que el color de la ilustradora que trabaja, no, porque el color de la pollera no puede ser, y el color del pelo de tal, y era toda una cosa así porque tenía que adecuarse, digamos, de alguna forma, no al manual de estilo de la editorial, sino en realidad para poder después entrar en la licitación del ministerio, qué sé yo, y vender sus libros y demás, ¿no? O sea, uno empieza a entrar, tenía que entrar de alguna forma después en ese juego, porque si no te quedas afuera, digamos, independientemente de que todas las ilustraciones antes eran maravillosas, igual, ¿no? Pero bueno, no, cambiame esto, sacame ese pelo de acá, ponerle, no, ese pelo así no puede ser, ¿viste? Estas cosas. Sí, genial, me hiciste acordar de un poco de eso. Sí, y acá, bueno, lo que pregunta Marisa es si que en lo académico es importante incluir en la hoja de estilo el uso de la IA. Sí, lo de la IA cada vez que va a haber que extenderse más, supongo
no, todavía yo no vi alguna hoja de estilo donde estuviera incluido esto del uso de la IA, pero va a haber que reglamentarlo porque cada vez es más común y cada vez aparece más en lo académico también, que uno esperaría que no, pero sí, es así. Bueno, ¿alguna preguntita o algo que quieran comentar, que quieran decir? ¿O dudas? Esperamos que haya sido, que hayamos cumplido las expectativas por las cuales se anotaron y que hayan podido, o por lo menos quedarse pensando sobre este tema que por ahí uno lo pasa como más por arriba y es interesante para charlarlo, como hicimos acá. Podríamos en algún momento, que me quedé cuando, no sé si creo que fue Frank que dijo, bueno, la hoja de estilo de la tecnicatura y no la tiene. Así que podríamos tomarlo como tarea colectiva, ¿no? Generar esa hoja de estilo, pensar en todo caso la comunicación interna y la externa, que no necesariamente siguen las mismas pautas. A esta tecnicatura le haría re bien. Podríamos plantear algo de, vos decís para lo que escribimos o para los trabajos prácticos, para la comunicación en general. No, lo pensaba para la comunicación. Para la comunicación. Estaba pensando como en la comunicación interna de la tecnicatura. Es más, de canales oficiales, ni siquiera lo estaba pensando. Después están las voces de cada profe en cada aula. Y eso, lo mejor, lo más lindo, ahí es que no sea homogéneo, ¿no? Que le escuchemos los modismos, las formas, los hábitos a Adri, que después en el aula cuando estén con Francisco, escuchen cómo habla Francisco, que reciban mail de las dos la misma semana y cada uno tenga su impronta, ¿no? Ahí en la diversidad está lo humano. A mí me parece que en esta época, digamos, una de las cosas a la que nos está enfrentando la inteligencia artificial en todas las profesiones y en todos los campos, es volver la pregunta, bueno, pues bien, ¿y ahora qué es lo humano, no? Entonces entiendo que esas voces particulares, bueno, ahí está lo humano de cada profe. Pero luego hay una comunicación institucional que debiera seguir una voz y que más allá de quién arme esa comunicación, sí debería tener una coherencia, una consistencia a lo largo del tiempo. Así que bueno, por ahí después pensamos una forma de hacerlo como proyecto y yo voy a estar tan contenta. Podemos hacerlo, sí, estaría, la verdad que está buenísimo. Y como vos decís, respetando, porque una cosa es lo que tiene que ver con un género, que en este caso sería el género institucional de la comunicación en una universidad, y otra cosa es la impronta personal. O sea, uno no, la hoja de estilo no unifica lo personal, sino que lo que hace es unificar otras cuestiones como son la comunicación general. Eso está bueno marcarlo. Sí, sí. Les agradecemos un montón que hayan estado, porque bueno, es un horario de noche, todos tenemos cosas para hacer y ustedes están súper ocupados, así que muchas gracias por haber venido, por haber estado, por haber aportado, y gracias por lo que nos están diciendo en los mensajes. A nosotros nos gustó mucho hacer esto, teníamos muchas ganas de hacerlo y nos encanta que hayan venido tantos, que estén acá, la verdad que nos pone súper felices. Totalmente, es un lujo tener, o sea, 40 participantes presentes un día, una noche antes de Semana Santa del feriado, así que se valora mucho el compromiso, o sea, sí. Sí, encima de eso, sí, súper felices nos vamos, realmente súper felices. ¿Alguien que quiera decir algo más, que quiera comentar algo o preguntar?
Sí, Rogelio, decí. Creo que, no sé si no está. Rogelio. Ahí está, hola. Ahí Hola, está. hola, Sí. hola. Perdón, en relación a lo que habías leído respecto a una compañera que escribió en el chat de la inteligencia artificial, digo, podríamos también hacer el ejercicio de pedirle a la inteligencia artificial que nos cree una hoja de estilo que deje afuera a la inteligencia artificial. A ver qué nos contesta, ¿no? Nada más. Muchas gracias, muy, muy bueno. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Vale, que yo le pido algo a Vale y ella lo materializa. Es la persona que materializa lo que a uno se le antoje. Y Frank, que está súper ocupado y que tiene un montón de cosas para hacer y que trabaja un montón, enseguida dijo que sí también. Así que yo les agradezco un montón a los dos porque son muy, muy buenas personas, muy amables. Gracias.